Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen en esta mañana. Estamos ya entrando al 5º mes del Estado Nacional de Emergencia, pero aún reunidos acá con la firme convicción que Dios está con nosotros. Y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sigue, sea en el Perú, en un lugar, o en Europa, o en otro lugar, y en forma muy especial a los queridos hermanos y hermanas que pertenecen a Eclesia Una Misión, sea en Puno, en San Jerónimo, en Margen Derecha, en Cachona, o los que normalmente vienen aquí a la Iglesia Central. Y ahora nos vamos a concentrar en este tiempo de alabanza y adoración y de la palabra del Señor para al final celebrar ustedes en vuestras familias la cena del Señor también. La Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es la mayor aceptación que tenemos de parte de Dios. No tenemos que hacer nada para recibir de su amor. Nuestros corazones, Cántale al Señor, dile. insaciables son, Te amamos, Dios. hasta que conocen a su Salvador. Gracias, Dios, porque podemos cantar. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos, Señor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Te amamos, Dios, te amamos. Gracias, Jesús, porque cuando tú estuviste en la cruz, estuviste pensando en cada uno de nosotros, en las dificultades que íbamos a tener, en las cosas terribles que íbamos a pasar y también en nuestra felicidad. Pero en lo primero que pensaste, Señor, es que tú nos amabas tal y como somos, como habíamos cantado antes. Querido hermano, ¿dónde estás? Quizás estás pensando, Dios no me ama porque no soy como Él quiere, porque no cumplo todo. Te digo una cosa, Dios te ama así como eres. Claro, Él quiere cambiarnos, Él quiere llevarnos a una vida diferente, pero todo empieza porque nosotros aceptemos que Él nos ama. Todo eso cambia nuestra manera de pensar. Vamos a cantarle y decirle, yo sé que fue pagado un alto precio. Amén. Si puedes levantar tus manos donde estás y decirle, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Vuélvele a cantar y dile, yo sé que fue pagado un alto precio, oh Dios, para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Vamos a volverle a cantar y decirle, yo sé que fue pagado. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Señor, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Marchamos
marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Oh sí, Señor, tú nos amas y te amamos, Dios. Te entregamos este tiempo y esperamos que tu palabra enriquezca nuestros corazones. Amén. Una pregunta, queridos hermanos y hermanas y amigos. Si Jesús, como hace 2000 años, vendría como hombre, Dios hombre, a Cusco, ¿dónde caminaría? ¿Por la Avenida del Sol? ¿Por Santa María? ¿Por Marcavalle? ¿Por Bancaro? A lo mejor por las chocitas de Cachona, o por las interminables escalinatas dando la vuelta más arriba de Ticatica. Y otra pregunta más, ¿en qué iglesia congregaría? ¿En iglesia? O a lo mejor en una chiquita, en una casa de adobe con un techo dudoso y con banquitas donde yo probaría primero por mi peso corporal si me puedo sentar o mejor no. Cuando Jesús en realidad era hombre, caminaba tanto en Jerusalén, donde vivía en este entonces la élite política, religiosa, también económica, como también por Galilea, y Galilea era considerada la parte de pobreza y extrema pobreza de Israel. Sabía dejarse invitar por fariseos y podía conversar con los de la clase alta, diríamos hoy, igual también como se inclinaba a tener relación con enfermos, con leprosos, con mujeres, con niños, con los grupos marginados de este tiempo. Y no solo con mujeres, lo que sí era estremeciente, sino también hasta con mujeres y personas no judías, lo que para un buen judío era una imposibilidad. Así que en su vida él demostraba que en realidad toda persona es de su interés y él ama a todos. Santiago, el medio hermano de Jesús, que durante mucho tiempo seguramente como los otros medios hermanos y hermanas no entendía qué hacía Jesús y para qué había venido, al final de este proceso de reflexión después de la muerte y resurrección de Jesús, llegó a ser un hijo de Dios, un seguidor de Jesús y luego uno de los líderes principales de la iglesia del primer siglo. Y él en su carta, que toca diferentes temas, también toca este aspecto. No hablando de su medio hermano, pero tomando el ejemplo de vida de él, por lo que nos dice el capítulo 2 de la carta de Santiago. Y vamos a leer los primeros versos que empiezan así. Santiago capítulo 2, el verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidura andrajosa, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Muy fuerte termina esta parte. Si hacen acepción de persona, si miran al uno con agrado y al otro con desprecio, ¿qué dice Santiago? Y con eso la palabra de Dios, estamos pecando. Santiago aquí hace una contraposición y dice, el uno puede ser rico, el otro es pobre. ¿Y cómo lo miran si los dos, el uno tras el otro, entraría a la iglesia? ¿Estarían en condiciones de tratarlos por igual o harían una diferenciación entre ellos? Y en el verso 11 hace otro ejemplo para evaluar diferenciaciones o acepción de persona. Y dice el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley o has pecado, en otra palabra. Ahora, desde el Sermón del Monte y la enseñanza de Jesús, sabemos que para matar no necesariamente tengo que haber quitado la vida a alguien. Jesús enseña que antes no matar significaba dejar en vida a cada persona, pero que ahora con él eso ha sido diferente y que uno que comete el error de decir una palabra de desprecio a alguien, o aunque ni siquiera lo exprese, pero lleva este desprecio en su corazón, ha matado a la persona. Entonces, dos formas que Santiago aquí aclara cómo podemos hacer acepción de personas, viendo el estatus social y con esto hacer diferencia, o viendo el tipo de pecado que uno ha cometido y entonces dar a uno de los pecados como una mayor gravedad y a otro una menor gravedad, o a lo mejor ni siquiera mencionarlo y pasar por alto que la palabra de Dios puede mencionar pecados sexuales en el mismo respiro como la avaricia o la ira, con otra palabra, actitudes de corazón. Santiago luego concluye este pensamiento dejando claro que no debemos hacer eso con algo que también quiero leer literalmente, los versos 14 a 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora es importante, en este párrafo, Santiago no habla de cómo llego a ser salvo. La salvación es únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Él habla a hijos de Dios en las iglesias a las que se dirige y no hace aquí un mensaje evangelizador para aclarar cómo uno puede llegar a ser un hijo de Dios, sino diciendo, ustedes, hijos de Dios, ¿qué debe haber que en realidad manifiesta que vuestra fe es una fe viva y real? Debe haber cierto tipo de obras. El párrafo luego sigue con algunos ejemplos del Antiguo Testamento todavía, donde personas que ni siquiera eran en parte judíos han demostrado que en realidad sus acciones confirmaron que tienen fe en el verdadero Dios.
Y después de estos ejemplos que ustedes pueden leer propiamente, luego concluye Santiago en el verso 22 y dice: ¿no ven entonces que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona o se demuestra en su plenitud en las obras? Con otra palabra, viendo este capítulo, ¿qué obras entonces está aquí apuntando Santiago? Si ha empezado a hablar de la acepción de entre personas que frecuentemente hacemos, justamente obras que demuestran que en este aspecto somos como Jesús y que no hacemos acepción de personas. El que no hace acepción de personas va a actuar en misericordia y compasión con el que tiene necesidad. Ahorita nos rodean muchas personas con necesidad. No se puede ayudar a todos, pero tenemos ese corazón de cada mañana preguntar al Señor: y si hoy paso en la calle por un mendigo, ¿qué debo darle, Señor? ¿De lo mucho, de lo poco que tengo? El que no hace acepción de persona no califica un pecado mayor y otro pecado menor. Y el que no hace acepción de personas entonces ve que todos tenemos pecado, de actitud muy dentro de nosotros como de acciones. Y al que todavía está más visiblemente embarrado de su pecado, a este no lo ve más abajo, y a mí, con tal, eso ya no lo hago, más arriba. Si no soy consciente, yo solo vivo también del perdón y de la gracia y de la misericordia de Dios. Solo a mí ya me ha sido revelado esta, y por eso la obra del Espíritu Santo me ha ido sacando de muchos pecados. Y entonces con este corazón consciente de la propia situación me voy a acercar al que todavía está muy hundido dentro del pecado. El que no hace acepción de personas, aprende también, y eso es un tema muy difícil, ver en cada persona la imagen de Dios. A lo mejor es fácil dentro de los hermanos y en la familia o frente a un bebé pequeño ver la imagen de Dios, porque cuán preciosos son los niños, los bebés pequeños. Pero Dios anhela que podamos ver la imagen de Dios en todas las personas, cuán sucia, cuán trastornada en su mente, cuán decaída en su pecado, cuán criminal a lo mejor podría ser, pero aún esta persona es creación de Dios y todavía tiene algo muy dentro de la imagen de Dios, y Dios lo ama y lo ve como su creación. ¿Estoy en condiciones de hacer eso frente a personas que en realidad son muy diferentes que yo? Diferentes en estatus social o diferentes en ideas o diferentes también en cuanto a la situación moral que viven. Jesús estaba en condiciones de hacerlo. El que no hace acepción de persona también va a estar con suma gratitud por la gracia de Dios que ha venido a su vida, por la inteligencia que Dios le ha dado y por la realidad que no es uno con discapacidad, por la situación económica a lo mejor que aún vive y por no pertenecer al grupo que pronto ya no tiene de dónde comer. Y va a ver su propia situación privilegiada como la gracia especial de Dios y no como algo por lo cual me puedo sentirme moralmente mejor. Entendemos entonces
cuán delicado es el tema de la acepción de personas. Y todavía ni siquiera hemos hablado de muchos otros grupos de personas que podríamos mencionar. ¿Cómo sería si a la iglesia, cuando luego nos volvemos a reunir, entraría primero un varón con un paso muy lento y, como para decir, casi majestuoso, y faltaría que tendría un traje que nunca muchos hemos visto, una especie de talar, y detrás de él una mujer 3 pasos detrás con un nishat? ¿Cómo sería si entraría un vagabundo que apesta para que desde la puerta se nota quién viene? ¿Cómo sería si entraría una pareja lesbiana con su hijo adoptado en el medio? ¿Podríamos saltar sobre nuestra sombra, lo quiero ahora decir así, y ver en ellos la imagen de Dios, que son creación de Dios? ¿O veríamos solo lo muy diferente y lo inentendible y a lo mejor lo que hasta ahora hemos visto como algo despreciable? Quiero hacer algunas preguntas. Padres de entre ustedes que ahora me siguen, que tienen el privilegio de tener a vuestros hijos en colegios privados y a lo mejor muy destacados, ¿cómo los educan? ¿En una burbuja de comodidad, de lujo, que no va en par con la realidad de la ciudad, donde el 65% antes del COVID, el 65% de las personas son trabajadores informales? Con eso no quiero decir que tienen que sacar a vuestros hijos de este colegio. Eso no, es un privilegio si tienen la posibilidad de tenerlos ahí. Pero deberían de lograr, de abrir los ojos ustedes mismos y a vuestros hijos para que entiendan, la ciudad vive realidades distintas y para que el hijo pueda entender los privilegios que yo tengo. Son para aprovecharlos, para darle fuerza a este estudio, con una finalidad de luego ser responsable para que esta situación social delicada pueda mejorar. Joven, que tienes tu propio laptop, en estos tiempos de estudios virtuales, un bien muy deseado por muchos, y a lo mejor tu habitación y todas las comodidades en casa y todo el apoyo de tus padres para estudiar, a lo mejor ya en una universidad particular avanzando. ¿Eres consciente que vives un privilegio que pocos viven? ¿Estás ya pensando en llenar tu bolsillo con tu carrera? ¿O podrías ahora abrir los ojos y decir, yo quiero dejar de pecar, y lo digo literalmente como la palabra de Dios, en haber pensado con ojos de semi-desprecio a los que tienen menos? Y voy a cambiar mi mente para que se alinee a la palabra de Dios y entender, yo debo ya desde ahora ser responsable con lo que tengo, pero usar en la medida de lo posible lo que tengo para cooperar con alguien que tiene menos. Y un grupo más, jovencito, jovencita, que tienes que trabajar para poder estudiar y que a lo mejor te quieres esconder porque no tienes zapatillas de marca y tu ropa de muchos lavados es casi sin color y la cara quemada por tus trabajos eventuales. ¿Cómo te ves a ti frente a los de la iglesia nuestra también o de tu vecindad ahora que tienen más? A lo mejor has dejado de compartir con los jóvenes o con los adolescentes porque te ves menos. ¿Qué dijo Santiago? Y lo hemos leído y es la voz de Dios.
dejó claro, Dios ha elegido a los que tienen menos para que puedan heredar por igual como otros el reino de Dios. Así que déjate decir, levanta tu cabeza, sigue adelante. Dios ha elegido a ti, te ama a ti y se ha puesto a tu lado, te respalda como Jesús respaldaba a los marginados de su tiempo. Así que recobra la fuerza para seguir luchando y serás de ejemplo para muchos detrás de ti que todavía son menores de edad y que tienen algún día que hacer lo mismo para lograr su profesión. Con esto, solo 3 ejemplos para hacernos reflexionar qué podría significar acepción de personas en nuestro entorno. Y para no volver a la lista que antes hice de la pareja lesbiana, de la mujer en el Nihad y un varón musulmán que viene delante, podríamos mencionar a muchos otros rubros de desigualdad que se vive en la ciudad. Y veo venir, y en parte ya es, un tiempo donde esta grieta entre los que tienen y los que no tienen ya se está anchando. Y es más notorio que vivimos una crisis económica que se va a agravar todavía. Y veo venir un tiempo donde también algunos grupos hasta ahora no muy visibles, y en Europa y en otros países de América Latina mucho más visibles, van a luchar por sus derechos legales o judiciales, como los grupos LGBT, por ejemplo, que he mencionado. El desafío de ser como Jesús, no hacer acepción de personas, va a incrementar. Pero la palabra de Dios es muy tajante. El que hace acepción de persona está pecando. Y creo nadie de nosotros quiere pecar así nomás, conscientemente, sabiendo que está pecando. De tal manera que tenemos que cambiar nuestra mente para aprender a ver en cada persona que es creación de Dios, que porta la imagen de Dios, que pueda tener ideas muy diferentes a las mías, un estilo de vida muy diferente al mío, a lo mejor también convicciones que están bastante lejos de lo que es la verdad de la palabra de Dios, pero aún así tenemos que aprender a ver en esta persona que es creación de Dios y que porta la imagen de Dios y que Dios la ama y que su misericordia quiere también llegar a esta persona, igual como llegó a mí en su debido tiempo. Es importante entender ahí un aspecto. Aceptar la persona no significa estar de acuerdo con lo que dice o piensa o hace. Jesús nunca estaba de acuerdo con el pecado de alguno que se le acercó, que estaba embarrado en el pecado. Pero nunca dijo, fuera de acá porque has pecado. Sabía recibir a la persona, pero dejando claro, el pecado no va conmigo. Y el desafío está dado, que tenemos que aprender que acepción de persona no significa acepción del estilo de vida de la persona o del pecado de la persona, pero acepción de la persona como creación de Dios. Y en este amor y en esta misericordia que es la que Jesús ha tenido, poder empezar a entablar una relación con esta persona, viendo en ella el amor de Dios que quiere atraerla a los pies de Jesús, viendo en ella sus falencias, siendo conscientes que es el mismo amor de Dios que a mí me ha llevado a los pies del Señor.
y que somos en el fondo dos pecadores, iguales delante de Dios, con la única diferencia que yo ya he podido entender la gracia y misericordia de Dios y la otra persona todavía no ha podido entender esta gracia y misericordia de Dios. Entonces dejo de verme, y ahora voy a subir acá, dejo de verme como más arriba y al otro como más abajo, sino empiezo a ver que delante de Dios somos en realidad todos solo pecadores, los unos ya salvos por la gracia de Dios, en el camino de ser transformados por la preciosa obra del Espíritu Santo, y los otros recién queriendo acercarse a los pies del Señor. Y entonces, si entraría este vagabundo que apesta, podríamos entonces entender, ya Señor, tú nos vas a ayudar ahora a soportar este olor. Y lo vamos a invitar a disfrutar del culto, no de la última esquina, sino igual en medio nuestro. Y si entraría alguien con una ideología muy diferente que la mía, donde con razón digo, no va con la verdad de la palabra de Dios, esta ideología que tiene, igual lo recibo como Jesús lo hubiera recibido, y poco a poco, haciendo amistad, quién sabe, podría yo empezar a hablar del Evangelio, y la persona con la ayuda del Espíritu Santo podría luego entender que la ideología que ha tenido no es la verdad de la palabra de Dios. Un desafío muy grande, pero palabra muy tajante y clara de Santiago. Si en realidad nuestra fe es verdadera, dejamos de hacer acepción de personas y empezamos a ver a todos en el mismo nivel delante de Dios y abrimos el corazón en amor y cuando es necesario en compasión y misericordia al necesitado, en la disposición a aceptar la ideología y la persona para que pueda conocer la gracia de Dios y vivir el mismo camino de transformación en el cual cada uno de nosotros está. Y eso sería testimonio de una verdadera fe viva. Vamos a tomarnos un momento para meditar en qué me ha tocado hoy la palabra de Dios, qué me ha querido decir a mí el Espíritu Santo sobre este tema tan difícil, sobre esta realidad que Jesús en cada persona ha podido ver la imagen de su Padre. Y por eso siempre ha tenido un corazón abierto. Nunca ha negado quién es Él y cuál es la verdad de la palabra de su Padre. Pero nunca ha rechazado a alguien que quería acercarse a Él. Cada uno puede meditar un momento mientras escuchamos algunos tactos de esta preciosa canción que nos hace recordar que también para eso Jesús murió. Ha derramado su sangre para que podamos vernos en unidad los que somos ya parte del reino de Dios, pero más allá también a los de los cuales Dios tiene en su plan de incorporarlos a su reino. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, con
combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo, Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Hoy es el tiempo también de la Santa Cena. Y justamente Pablo, antes de instruir cómo tomar la Santa Cena, en la carta a los Corintios, aclara que aunque seamos diferentes, somos uno, porque participamos del mismo pan y de la misma copa. Eso definitivamente, en el sentido más profundo, es reservado para los que ya hemos entendido esa gracia de Dios. Si usted en unos minutos celebra en su familia o a solas o entre dos en su casa la Santa Cena, le quiero invitar a que piense en primer lugar en el círculo de sus seres queridos y en el círculo de hermanos y hermanas que son parte de la iglesia a la que pertenece. Y si tiene muy guardado en su corazón algo en contra de uno de estos seres queridos o de un hermano o de una hermana de la iglesia, decide antes de participar del pan y del fruto de la vid, de escribir, de ver la forma posible con las restricciones que vivimos para arreglar la relación con esta persona. Porque en realidad Jesús ha muerto para que principalmente en el círculo de los que ya somos hijos de Dios, en realidad ya no haya nada de acepción de personas. Pero más allá, le quiero invitar después a que vaya pensando y también hablando en su familia, en el grupo de personas en la que está, que podría significar este mensaje para mí, para ustedes, en forma muy concreta en este tiempo de crisis por la pandemia del COVID. ¿Quién es este necesitado al que usted en forma directa a lo mejor debería de apoyar? ¿Quién es esta joven que no tiene acceso a internet, que a lo mejor lo podría tener a través de usted? O si no tiene personas así en su mente, decida entonces de dar lo que podría dar a la caja de la iglesia para que podamos seguir a través de lo que usted trae, ayudar a muchos en la iglesia y más allá de la iglesia, a personas que ahora viven en realidad altas necesidades. ¿O qué otro aspecto le ha tocado y podría ahora ser que lo debe pronunciar y que lo debe declarar delante de Dios? Hoy tomo la decisión de dar un paso contundente, de ya no verme más arriba, sino de verme en realidad en el mismo nivel con todos los que me rodean. No voy a yo ahora rapidito nomás participar del pan y de la copa y con eso obligar a usted a hacerlo también así muy rápido. Voy a bendecir el pan y la copa y con esta oración terminamos luego la reunión
grabada que usted está viendo, para que luego en casa, en familia, como pareja o en el grupo en el cual están, puedan meditar el mensaje por un momento, arreglar a lo mejor algo entre ustedes, o tomar una decisión de hacerlo con otra persona, o tomar decisiones de un cambio de estilo de vida a favor de dejar de hacer acepción de personas. Y con eso, en un punto más de nuestra vida, alinearse con gozo y satisfacción a los mandamientos de Dios. Padre, gracias por los símbolos que ahora tenemos en nuestras manos o delante de nosotros, por este pan que significa el cuerpo quebrantado de Jesús, por esta copa que significa el nuevo pacto instituido a través de la sangre derramada de tu Hijo. Y gracias, Jesús, que antes de ir a la cruz, a lo largo de tu vida has comprobado cómo es un estilo de vida sin acepción de personas. Y queremos hoy tomar la decisión de llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de ti, que también en este tema tan delicado aprenden a ver en cada persona la creación tuya, Padre, la imagen de ti, Dios Padre, aunque esta imagen podría algunas veces ser muy trastornado y poco visible. Tú sigues en cada uno de los lugares donde ahora alguien sigue meditando con el pan y con la copa en sus manos o delante de sí. Y confío, Espíritu Santo, que tú sigues revelando la importancia de lo que hoy nos has querido decir a cada uno de los corazones. Bendigo a todos los que participan. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno que participa. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Vuélvele a cantar y dile: yo sé que fue pagado un alto precio, oh Dios, para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo, codo a codo, trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad.